¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy una muy bienvenida, una muy fuerte bienvenida. No, me salió muy mal esta intro, así que solo voy a decir que este es el programa número 186 de nuestro podcast diario y que faltan solo 14 episodios para el programa 200. Les doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. No sé si se nota en mi voz, estoy un poco cansado. Están siendo unas semanas un tanto bravas con esto de La Casa de Dragón, con Walking Dead. Ahora se viene El Señor de los Anillos del Poder, que ya les digo, en exclusiva, la review de Los Anillos del Poder va a salir aquí, en este podcast, en Ajeno Infinito. No vamos a abrir otro feed ni nada por el estilo porque no doy más, estoy fundido. Pero bueno, faltan solamente 14 episodios. Qué buen programa el de ayer, hablando de Nope. Qué buena película, espero haberte animado a que la puedas ver. Qué buen programa el del lunes, hablando de una gran serie también que me gustó mucho, Noticias de un secuestro. Y qué buen programa el de hoy, que va a ser muy cortamambo, ya te digo. Porque, no sé, yo me imagino, ¿no? Fantaseado a ustedes, a los que escuchan este podcast, diciendo, bueno, a ver qué nos recomienda hoy. Y hoy voy a recomendar un documental. Porque, no sé, por alguna razón, la verdad que nunca fui de ver muchos documentales, pero el formato documental de ahora, de aparte que te hacen documental de nada, ¿no? Un hombre queriendo aparcar el auto en la esquina y te hacen un documental Netflix en 6 episodios y te los ves los 6, te los maratoneas. Tienen una dinámica los documentales y de hecho cuando los termino de ver, digo, ¿por qué vi este documental? ¿Qué me aportó? Pero la verdad que están hechos de una manera muy atrapante. La verdad, ¿se acuerdan lo que éramos los documentales cuando eran chicos? A mí me hacían ver documentales en la escuela y eran un embole. En Argentina había un programa que se llamaba La Aventura del Hombre y lo daban los lunes a las 23 horas. No, a las 22 horas, porque a las 23 mis viejos no me dejaban estar levantado. Y hubo un profesor que nos obligaba a ver La Aventura del Hombre y los martes se debatía sobre lo que veíamos en La Aventura del Hombre y eran una mierda los documentales que pasaban. Seguro aprendíamos mucho, ¿no? Pero yo no recuerdo, lo único que recuerdo es el aburrimiento que tenía de ver La Aventura del Hombre todos los lunes a las 10 de la noche, pero aparte era como un evento cultural, ¿no? Un documental en la televisión pública, en el prime time. Y el profesor nos lo mandaba a ver y bueno, era una caca. Pero mira, te digo que existe en el subconsciente colectivo lo que es La Aventura del Hombre. Voy a ver si busco ahí un tráiler. Si hay algo en YouTube de La Aventura del Hombre para que veamos lo caca que era. Pero bueno, ahora se hacen documentales de diferentes cosas. Y hoy lo curioso, me llama la atención, a mí me llama, supongo que les va a llamar la atención a ustedes porque a mí me llama la atención. Lo curioso es que voy a hablar de un documental que no es ni de un true crime, ni de una desaparición, ni de un psicópata que acosa a chicas a través de las redes sociales, ¿no? Como este que está el de TikTok, que comentamos hace poco con Miriam en Series Reality. No, el documental del que te voy a hablar hoy va de algo muy diferente, de algo que ni siquiera me interesa, de algo en que si me lo mencionás en una cena familiar me levanto y me voy. O sea, un tema del que ni siquiera me interesa debatir y tal vez por eso fue que le di play a este documental que curiosamente está producido por Blumhouse, que es una productora de cine, la productora que comenzó, cuya primera producción y muy conocida fue Actividad Paranormal o Paranormal Activity, si es que alguien no entiende español y quiere manejarse en inglés. Actividad Paranormal, esa película que la hicieron con 2,50 pesos y terminaron recaudando una millonada de dólares y le dio a Jason Blum, el fundador de Blumhouse. Un día podemos hacer un programa hablando de Jason Blum, de su historia, de cómo fundó esta compañía que hoy hace, por supuesto, hace superproducciones, pero que empezó con una política muy grande de economizar recursos. ¿Cuánto dinero necesitas para esta película? Le decía a un productor, a un director. Y el director venía y le decía 5 millones de dólares, por decirte una cifra, ¿no? Y Jason Blum les decía, bueno, no, te doy 2 millones para hacer la película. Fíjate cómo la haces. Entonces economizaban recursos, o escenografía, o actores, o reparto. Fíjate lo que es Actividad Paranormal. Pensemos en lo que es esa película, ¿no? Una cámara fija sobre un trípode y 2 actores haciendo monerías ahí. Listo. Todo solucionado, ¿no? No gastaron nada en esa película, recaudaron muchísimo y eso era la fórmula Blumhouse, ¿no? Invertir muy poco dinero y recaudar mucho porque siempre se fijaban en que las historias estuvieran bien contadas y que siempre hubiera algo bueno para contar. Bueno,
Blumhouse creció, obviamente un día vamos a dedicarle todo un programa a Blumhouse y por qué no a los 10 mejores títulos de Blumhouse. Pero hoy no es el día hoy, porque hoy vamos a hablar de un documental que curiosamente lo produce Blumhouse, está producido por Blumhouse y como te digo es de un tema que me llama muy poco la atención, pero que el documental me encantó. Me lo vi, aparte como es HBO, no sé si dije que lo vi en HBO Max, lo estrenaba semanalmente, entonces no había forma de maratonearlo porque era adictivo. Unos finales con cliffhanger tremendos. ¿Y de qué se trata el documental del que te voy a hablar hoy? Se trata de anarquistas. Se trata de anarquía, de personas al día de hoy, año 2022, 2019, 2020, digamos todo estos últimos 5 años, que se reúnen para ver qué onda con la anarquía, podríamos decir, ¿no? Son gente que simpatiza con las ideas anarquistas y ahí empieza el debate, porque claro, ¿qué es la anarquía, no? De una forma de decir el autogobierno. Cuando decimos, a mí me decís anarquía y pienso en alguien tirando una bomba molotov contra una vidriera de una casa de electrodomésticos y llevándose el televisor, por supuesto, ¿no? Eso es lo que yo me imagino cuando me decís anarquía. Pero la anarquía tiene más que ver con el autogobierno, dicen ellos, ¿no? Con la independencia, con el hecho de no aceptar órdenes de cualquiera, sino con la autorregulación. Algo que, si me preguntás a mí, y perdón, acá voy a mostrar todas mis cartas y espero no perder ningún suscriptor, como la semana pasada que perdí uno, espero no perder ningún suscriptor. Para mí, al día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, es imposible. Bueno, justamente de eso se trata este documental, de un grupo de personas que no solo habla de anarquía, no solo piensa en anarquía y no solo sale a la calle a tirar bombas molotov, suponiendo que lo hagan, no, sino que dicen, loco, vamos a experimentar la anarquía, vamos a llevar la experiencia de la anarquía al 100%. A su alrededor se hace lo que es una conferencia anual muy grande a nivel mundial que se lleva a cabo en México, puntualmente en la ciudad de Acapulco, y la conferencia se llama Anarcapulco. Brutal, mejor nombre en la historia de las conferencias, Anarcapulco, me parece genial. Y el documental se llama Los anarquistas. Y ya te digo que a mí me hablas de anarquía y pienso en los Sex Pistols, ¿no? Y en gente cantando con la cresta, ¿no? Cantando como la familia Uizal, que te había hablado este año, creo que fue, de la serie que vimos en Netflix también. Me decís anarquistas y pienso en eso, ¿no? En gente en Inglaterra con campera de cuero, tachas y pateando botellas de vidrio por la calle. Pero no, acá en los anarquistas vamos a ver justamente todo lo contrario. Ya además te anticipo, no me hizo cambiar de opinión, ¿no? El documental no me hizo cambiar mi opinión sobre la anarquía y sobre los anarquistas. Es más, te lo voy a decir así acá y espero no perder otro suscriptor, ya lo digo otra vez. Para mí, mientras más orden, mientras más control haya, mejor. Es más, por ahí hasta me pueden tildar más de facho que de otra cosa, pero yo, ¿no? Como una persona ya que pasó los 40 años, que quiere vivir con cierta tranquilidad, que tiene sus hijos, ¿no? Un adolescente, bueno, ya entrando en la adultez, 2 pequeños. Quiero control, quiero, la verdad, cruzar por la calle, como aquí me pasa en Artello, y que los autos frenen, se detengan en la senda peatonal, en el cruce peatonal, algo que no pasa en Latinoamérica, ¿no? Y en otros lugares. Pero bueno, dejando de lado las apreciaciones personales, porque ya te digo, la idea no es quedarme con un solo suscriptor al final de este podcast. Los anarquistas, bueno, es un documental que nos va a reflejar esto. Un grupo de gente incoherente, no puedo no abrir juicio, un grupo de gente incoherente que se va a vivir a México porque allí le permiten vivir con anarquía. O sea, viven como en una burbuja dentro de México, puntualmente en Acapulco. Claro, no se iban a ir a Chiapas, ¿no? Donde está la guerrilla, no, se van a Acapulco, ¿no? Que hay playa, todo. Bueno, un grupo de gente que vive ahí como en una burbuja, entonces de esa manera pueden vivir sin ninguna regulación de ningún gobierno, ¿no? La verdad que en el documental nunca se hace mención al gobierno mexicano, de qué manera viven estos gringos en territorio mexicano sin atenerse a las leyes
de México, ¿no? Pero en parte vamos a tener algunos vistazos a lo que puede pasar con todo esto. Bueno, ya te anticipo que te voy a destripar el documental porque hay 3 o 4 cositas que mientras lo veía dije, esto lo quiero comentar, nadie está viendo la serie y bueno, aprovecho que tengo un podcast y lo voy a contar ahí. Me imagino que ninguno de ustedes va a ir a ver el documental de los anarquistas. Si es así, vayan a verlo y después, si no quieren spoilearse, pero bueno, no hay mucho para spoilear, pero hay algunos giros de guión, y es un documental, loco, y hay algunos giros de guión que son brutales. Tenemos que hablar en principio de un señor, un muchacho muy guapetón, muy guapetón, que se llama Jeff Berwick, que es un tipo que la verdad se dedica a hacer dinero puntualmente porque bueno, se dedicaba al marketing, tenía un par de sitios web, hizo varios emprendimientos ahí siempre buscando como escapar de las regulaciones del dinero, de las regulaciones de los impuestos, ¿no? Es canadiense él, pero vivía en Estados Unidos intentando escapar de las regulaciones de las grandes corporaciones y de intentar hacer una fortuna, ¿no? De manera no trabajando, como la queremos hacer todos, como la quiero hacer yo, puntualmente. Bueno, fundó varios emprendimientos ahí, ¿no? Como, ¿cómo se dicen? Las que son startups en internet, que ninguna dio del todo la luz. Se metió mucho en el Bitcoin, ¿no? En la criptomoneda. Y bueno, intentó varias cuestiones así, siempre libertarias, ¿no? Anarcocapitalistas y cosas por el estilo, porque justamente Berwick lo que lo caracteriza, y está bien, me gusta que él sea la imagen principal de este documental, no es que busca, no es un hippie que pretende vivir afuera de la violencia, del dinero, del Estado. No. El tipo quiere vivir la gran vida, la vida de millonario. Pero, por ejemplo, el gran dilema que tiene Berwick, por la cuestión que se va a Acapulco a vivir, es porque no quiere pagar impuestos. Porque está en contra de pagar impuestos, porque no cree en pagar impuestos, pero no cree en serio, no como nosotros que nos quejamos de los impuestos y vamos y lo pagamos. Él no cree, está convencido de que los impuestos están mal y eso es lo que lo fuerza a convertirse o a pregonar las ideas capitalistas a punto tal de irse a vivir a Acapulco y desde allí alentar a la gente a que se vaya ahí porque según dice en México pueden vivir de manera anarquista, es decir, sin las regulaciones del gobierno. ¿Cómo lo hacen? Ya no está del todo claro cómo escapan a las regulaciones de México, ¿no? Cómo puede vivir una vida normal sin pagarle tributo al gobierno mexicano. Pero hay un detalle que te quiero contar, que es el detalle más colorinche de este Jeff Berwick, que todo esto comienza con un podcast, porque él tenía Anarcast. Así creo que se llama. A ver, lo estoy buscando porque no estoy del todo seguro. Sí, Anarcast. Buenísimo también. Otro gran nombre de podcast. Si yo tuviera un podcast sobre anarquía, me gustaría que tuviera ese nombre. Anarcast, un podcast en el que hablaba sobre anarquía, anarcocapitalismo en realidad es sobre lo que hablaba. Y entrevistaba a personas, todo. Y bueno, se hablaba mucho de la criptomoneda y de otras cuestiones también. Desde ahí, desde donde el tipo empieza a hacerse conocido, donde empieza a pregonar sus ideas anarcocapitalistas y se termina yendo a México, desde donde, a Acapulco puntualmente, desde donde, bueno, sigue haciendo su podcast, Anarcast, y videos para YouTube, para las redes sociales, e intenta arengar a la gente a irse a Acapulco. ¿Qué hace para eso? Funda un evento que se llama Anarcapulco, que me parece brutal, ya te digo, mejor nombre en la historia, en donde es como una JPod, por decir algo, ¿no? Donde va toda gente que le gusta el podcasting, organiza un evento en el que la anarquía va a ser el tema principal en Acapulco. Entonces, los gringos empiezan a ir a Acapulco, se hace una primera conferencia un poco chiquita, después se hace otra más grande, todo esto lo vamos a ir viendo en el documental, porque el que realiza el documental, que se llama Todd Schrems, que aparece también incluso ahí en pantalla varias veces, se acerca a Acapulco para participar de la conferencia como asistente, digamos, o sea, se acerca mostrando, queriendo ver de qué se trata, ¿no? O sea, atraído por las ideas de Anarcapulco, es anarquista en cierta manera, pero aprovecha y va con la cámara encendida y rueda el documental que vamos a terminar viendo, que termina siendo un despelote. Bueno, entonces vamos a ver varias personas que se acercan. Y acá el primer juicio de valor que puedo hacer, que ya no es el primero, que ya hice como 20, que las personas que se van acercando
a Acapulco, los van haciendo entrevistas, ¿no? Es uno que, por ejemplo, Jeff Berwick es el fundador, no quiere pagar impuestos. Después tenemos a una pareja, que va a ser muy importante en el documental, que se llaman, a ver si los encuentro por aquí, Nathan Freeman y su esposa, que no me acuerdo el nombre, con sus dos hijos, sus dos pequeñísimos hijos, se acercan a la conferencia y se van a quedar a vivir ahí en Acapulco también, porque no quieren llevar a sus hijos a la escuela. Y el Estado norteamericano los obliga a llevar a escolarizar a sus hijos, y ellos no los quieren escolarizar, los quieren educar libremente en su casa. Entonces se van a Acapulco, participan de Acapulco y se van a quedar ahí para poder educar a sus hijos de la manera que quieren. Después tenemos otro, por ejemplo, que tiene problemas de drogas. Los persiguen porque lo detuvieron una vez con droga. No era un narcotraficante, sino que era una persona que consumía drogas. Lo que también va a ser muy importante con el transcurrir de los episodios del documental. Entonces se va, incluso a le tiene que ayudar. Berwick, el organizador, lo tiene que ayudar para que pueda cruzar la frontera, porque tiene bastante conflictos. Después tenemos está buscando, no puede salir del país porque tiene problemas con la ley, ¿no? Y se va él con su esposa, dos pibes con rasta, re mugroso, re sucio, bueno, tremendo. Y después tenemos a un muchacho también que es un ex marín, que tiene estrés postraumático, que tampoco está de acuerdo con las ideas de su propio país, ¿no? Que lo llevó a combatir en una guerra, bueno, y él también va a cruzar a Acapulco. Son algunos de los personajes que vamos conociendo al principio en cada uno de los momentos del documental como las caras visibles de una, para decir verdad, de una banda de gente, de muchísima gente que se fue a radicar ahí a Acapulco para vivir en anarquía. Pero cada uno, así lo muestra el documental, con sus propias motivaciones. Uno porque no quiere pagar impuestos, otro porque no quiere llevar a sus hijos a la escuela, otro porque tiene problemas con la justicia, entonces por supuesto prefiere la anarquía antes que el control, y etcétera. Así, de esa manera, empiezan a sentarse las bases de este documental, que lo que nos van a mostrar en principio es cómo de una idea, de una cuestión individual de este Jeff Berwick, que quería convocar a través de su podcast, a través de esta convención anarquista, ¿no? A personalidades de todo el mundo para que vayan a Acapulco, se asienten ahí, y bueno, todos los febreros de todos los años, incluso este febrero 2022 se hizo una. El tema es que la convención se termina convirtiendo en un acontecimiento, viene gente de todos lados. Acapulco cambia radicalmente cada febrero porque se celebra Anarcapulco y se vuelven todos locos, y hay un testimonio ahí de dos chicos mexicanos que tenían un bar que es a donde iban los anarquistas a comer, y se vuelven locos porque dice, ¿qué pasa de golpe que viene gente con estas ideas locas? Y además, te voy a decir verdad, los pibes mexicanos lo dicen también, son gente de bien, son gente madura, adulta, peinada, afeitada, perfumada, salvo estos crotos que iban con los rastas, ¿no? Los que tenían los problemas de la droga, que son Lily y John. Los demás son todos bastante presentables, ¿no? Entonces no te comparan, no se ven con el prejuicio que todos tenemos de un anarquista, ¿no? Entonces estos mexicanos también se terminan involucrando en el movimiento porque ellos son parte de, digamos, también terminan comprando estas ideas. Bueno, todo bien, porque la conferencia vamos viendo que se va formando todo, pero el final del primer episodio va a dejar un cliffhanger tremendo, ¿no? Porque nos van mostrando cómo se monta todo y la verdad que te llama la atención, un poco te indignás, un poco disfrutás, pero lo que sí es tremendo, voy a reconocer, cómo se genera un movimiento, cómo te muestran que de diferentes personas, de diferentes iniciativas individuales de cada una de estas personas, que cada una tenía su razón y no tenía que ver, las razones de uno no eran las mismas que la otra, no buscaban la paz mundial, no buscaban solucionar un problema del mundo, no, ellos lo único que buscaban era su propia libertad, su propia independencia, en eso basaban su persecución de la anarquía, ¿no? La anarquía como un estado ideal. Entonces, todas estas iniciativas individuales terminan generando un movimiento colectivo que se convierte, ya te digo, dale play al tráiler si querés nada más, se convierte en algo abismal que realmente te deja con la boca abierta. Pero el final del primer episodio, como esto es un documental y tiene que estar súper bien narrado, y aparte es un documental de HBO, no de Pluto TV, en el final del primer episodio, alguien que está dando testimonio a la cámara te dice que nunca se imaginó
que ante semejante conferencia, ante semejante iniciativa, ante algo tan bueno que iba sucediendo, en algún momento iban a pasar tantas cosas, incluida un asesinato. Y ahí termina el primer episodio. Y yo cuando vi ese final dije, ¿qué pasó acá? Tuve que esperar una semana para seguir viendo y lo del asesinato tarda en llegar, pero en cada final de episodio te mete un cliffhanger para que sigas viendo. Está súper bien construido. Hay un momento impactante del primer episodio que están en una playa, ahí en Acapulco, toda esta panda de zumbados anarquistas quemando libros en una hoguera. No sé, queman la Biblia, queman la Constitución y qué sé yo, queman Juan Salvador Gaviota, la verdad que no recuerdo qué más queman, pero están ahí incluso con sus hijos, estos que no quieren escolarizar a sus hijos y están quemando libros. Eso me generó una bronca, una rabia, una indignación que estuve a punto de sacar el documental, pero después a continuación vino esto del asesinato y tuve que seguir viendo. Bueno, es todo color de rosa. Hay un momento muy importante en esta conferencia que es cuando realmente se hace masiva, porque este Jeff Berwick, el organizador, estaba ya metido en el Bitcoin desde un inicio, ¿no? Entonces cuando estalla el tema de las criptomonedas, cuando se vuelve totalmente, ¿no?, un fenómeno mundial, que todos empezamos a hablar del Bitcoin sin ni siquiera saber qué significa, la conferencia explota, porque empiezan a llevar oradores que hablan sobre Bitcoin, que van a dar charlas sobre criptomoneda, que van a dar charlas sobre estas cosas. Entonces la conferencia realmente se empieza a girar más que una conferencia anarquista a una conferencia de criptomonedas, ¿no? E incluso hay varios de los anarquistas que están desde el primer episodio, desde el primer momento de Anarcapulco, que se empiezan a quejar. Porque, por ejemplo, estos que son medio hippies, que te digo que tenían problemas con la droga, que se llama John y Lily, más adelante te voy a hablar de ellos otra vez, dicen, loco, nosotros no estamos acá para que vengan a hablar de cripto, porque los ves a los pibes que son, lo único que les interesa, están ahí con sus rastas en el pelo, medios mugrosos. Lo único que les interesaba, ellos tenían problemas por la justicia por estar con la droga. Lo único que les interesaba era poder cultivar su propia marihuana y fumar tanta como quisieran. Era lo único que les interesaba, no les interesaba las criptomonedas. Y de golpe la conferencia se empieza a convertir en justamente una conferencia donde el tema principal ya no era casi la anarquía, sino las criptomonedas. Entonces empieza a haber ahí un poquitito de diferencia porque claro, ¿qué pasa con la anarquía? Cada uno la experimenta, y lo vamos a ver en este documental, cada uno la experimenta a su manera. La anarquía es la ausencia del gobierno, el autogobierno, que cada uno pueda determinar sus propias normas. Entonces, ¿cómo haces para aglutinar a tanta gente y que todas tengan las mismas ideas? Cuando esa misma idea que te une, al mismo tiempo te diferencia, porque tu forma de vivir la vida no es la misma que la mía. Si yo me quiero ir a dormir a las 10 de la noche y vos a las 10 de la noche querés poner heavy metal, vamos a tener un conflicto por más que los dos seamos anarquistas, ¿verdad? Bueno, esto es lo que empieza a pasar con referencia a Anarcapulco. Se empiezan a romper ahí algunas cositas por supuesto, cuando la convención se empieza a convertir en algo masivo. Un detalle que no dije también es que en un momento Nathan Freeman, el que no quiere escolarizar a sus hijos y se va con su esposa y se radican ahí en Acapulco, que era un empresario bastante exitoso, que entendía sobre movimientos y armar eventos, se ofrece y se asocia con Jeff Berwick para ser él quien organizaba Anarcapulco, ¿no? O sea, que Jeff Berwick sea la cara, pero que no tuviera que estar preocupándose por la organización, y toda la organización por detrás la hacía justamente Nathan Freeman, que lo vamos a ver. Y el tipo está varios episodios, ahí te va mostrando todo lo que hace por Anarcapulco y es una bestia, es un crack el tipo. Montando, generando, trayendo oradores, armando, consiguiendo salones, no, todo lo que hay que hacer para una conferencia muy grande que se va a convertir en algo muy grande. Entonces, en gran parte la conferencia crece también por esta experiencia que tenía Nathan Freeman en organizar eventos, ¿no? Entonces se van dando varias cosas que se van dando de manera paulatina para que Anarcapulco termine de triunfar, ¿no? De despegar. Hay un dato que voy a dar de este documental que me parece genial, es que cuando empiezan a contar la historia, ¿no? La historia está narrada por los propios protagonistas, Berwick, Freeman, la esposa de Freeman, John, Lily, bueno, más Lily que John, la verdad, un tal Jason Hensa, que ahora te voy a comentar también porque es un caso un tanto divertido lo que le pasa a él. Cuando comienza la serie, ellos están hablando y te van contando la historia desde el principio,
pero te la cuentan en presente. No te están contando lo que va a pasar, ni te lo están contando lo que pasó al inicio con el conocimiento de lo que tienen, de lo que pasó después. Quiero decir, hay dos de los presentes que van a morir a lo largo del documental, pero cuando están hablando la esposa de una, al inicio, habla de su marido en presente. Y al final descubrimos que su marido está muerto. Pero está súper bien narrado porque no te anticipan conclusiones que ellos ya tienen encima, pero que evidentemente el trabajo del director dice, bueno, no reveles tal cosa, no reveles que con fulanita te vas a pelear, por ejemplo, ¿no? Entonces el documental va avanzando muy, pero muy bien. A mí me encantó, ya te digo. Bueno, se rompe todo, ¿no? Se va a terminar rompiendo. En realidad la conferencia sigue en pie, pero bueno, Berwick, que era el primero, el que inició el movimiento, con Freeman, que fue este que no quería escolarizar a los hijos y que termina organizando el evento, en algún momento se terminan distanciando. Hay alguna diferencia de ideas, lo reemplazan al organizador, se tiene que terminar abriendo y funda su propio evento. Los chicos, su propio evento ahí mismo en Acapulco. Los chicos estos medio hipones que tenían problemas con la justicia también van a tener un conflicto porque no van a querer sumarse más a este festival de las criptomonedas que entienden que se convirtió en Acapulco, y fundan su propio evento también ahí en Acapulco, y todos en febrero, todos al mismo tiempo, para aprovechar que la gente ya tenía tickets, se iba a Acapulco y que viviera 3 eventos al mismo tiempo. Lo bueno es que ninguno se sabotea entre sí, porque como son anarquistas, dicen que cada uno puede hacer lo que quiera. En ese aspecto son bastante coherentes consigo mismos. Y vamos a tener 3 cosas puntuales, ¿no? Tenemos la conferencia de Berwick, que sigue siendo en Acapulco, que es la más grande, es la principal, pero que cambia, ¿no? Se vuelve en un festival de la criptomoneda en parte, si bien mantiene algunas temáticas, eso. Vamos a tener la de John y Lily, que se convierte en una especie de retiro espiritual de anarquistas. Es muy divertido, la verdad, a mí me da gracia comentarlo. Y la de Nathan Freeman, que era el hombre este que no quería escolarizar a los niños, que era el organizador de Anarcapulco, pero que después lo desplazaron, que terminan armando ahí como otro evento, un evento aparte que está al mismo tiempo que los otros 2 eventos. Y bueno, los anarquistas que van, que hay muchos que están en contacto con los 3. Entre estos 3 organizadores no se hablan, pero están en contacto con los 3. Hay un muchacho que se llama Jason Hensa, que va a ser muy importante, también norteamericano, que se va a ir a Acapulco. Primero va solo, después se va con la señora. A la esposa no le gusta nada, todo lo que es Anarcapulco. Le dice que no quiere volver, nada. Se vuelven a Estados Unidos y la señora arma un bolso y le dice que se va a vivir a Acapulco con un anarquista que conoció en Anarcapulco. Es decir, él la llevó a Acapulco, al festival que a la señora, a la conferencia, que a su esposa no le gustó, pero después su esposa se fue a vivir con un anarquista que conocía en Anarcapulco. Y aparte lo cuenta él, por lo cual es bastante divertido también. Yo me río porque él no se ríe cuando lo cuenta, pero es bastante divertido. Este Gensa, el que lo deja a su esposa, como queda solo y deprimido porque está su esposa ahí, se queda viviendo en Acapulco, donde él se quería ir a vivir y su esposa no quería, se queda viviendo su esposa y él se va a vivir con John y Lily. ¿Quiénes son John y Lily? Son los drogatas, los que se escaparon de Estados Unidos porque tenían problemas de droga y organizaron su propia conferencia ahí medio hipona, tipo retiro espiritual. Estos chicos son los que cultivaban droga en su propia casa, metaban a muchas personas ahí a que vinieran a comer y de paso les vendían marihuana en principio era, ¿no? Pero no omitamos un detalle, estamos en México, los narcos, los cárteles, ¿no? Nadie hablaba de todo esto hasta este momento. Bueno, hay un problema porque estos pibes que organizan su propia conferencia siguen yendo a Anarcapulco a participar de la conferencia y fundamentalmente a vender droga. Alquilan un cuarto de hotel, del hotel donde se quedan todos los anarquistas, y en ese cuarto hacen como su propio kiosco de droga, algo que los organizadores de la conferencia principal no tenían mucho interés de que suceda. Y anda por ahí un personaje que te conté antes, que es el Marín, que fue a
a la guerra del Golfo, fue Afganistán, fue, y está totalmente limado. Se hace anarquista porque está quemado la cabeza, que va de un lado para el otro, ¿no? Está con está con el otro, todos le tienen miedo porque por momentos se vuelve medio violento. Está con los chicos estos drogatas, pero después se pelea con ellos, tiene un conflicto y se les pone en contra, les empieza a mandar amenazas por Facebook, por Instagram, empieza a escribir cosas porque era un tipo re violento que escribía amenazas de muerte, como los que van a un colegio y se ponen a disparar a los pibes. Entonces todos tenían miedo de que sucediera algo así. Bueno, ¿qué va a pasar en determinado momento? Es brutal, pero es brutal. A mí me gusta mucho el gore, ¿no? Pero lo que sucede y cómo lo muestra el documental es genial. Que uno de estos chicos drogatas, el muchacho, curiosamente, justamente que se llama John, lo van a matar. Van a entrar ahí a su casa, a la casa esta donde estaba John, Lily, que son los dos drogatas, con Jason, el muchacho al que lo dejó su esposa. Están ahí a la noche y de golpe aparecen 3 o 4 tipos y los cagan a tiros a todos. Pero ¿sabés qué es lo loco de todo esto? Que claro, ellos viven al margen de todo, viven ahí como en una burbuja en México, no pagan impuestos, no están, como decimos acá en España, empadronados, ¿no? Ellos, de hecho, estos dos chicos, los drogatas, tienen problemas con la justicia, por lo cual no pueden, usan seudónimos, no puede nadie saber que están ahí, y se van entonces, cuando los entran a cagar a tiros, los cagan a tiros, uno queda muerto ahí, el otro queda moribundo y la chica se salva. La chica lo que hace, Lily, es hacer un video pidiendo ayuda y subirlo al grupo de Anarcapulco, porque claro, su gente, la que la conoce a ella, solamente eran los que estaban ahí en Anarcapulco, los anarquistas que estaban ahí viviendo en Acapulco, nadie más. Entonces la chica dice, acaban de entrar, John está muerto, Jason está agonizando en el otro cuarto, yo tengo miedo de que me maten, por favor venga alguien a ayudarme. No llama a la policía, ¿entendés? Porque son anarquistas, y porque aparte están en México, y porque estaban vendiendo droga, y porque no saben quién los vino a disparar. Sube un video a Facebook y está ese video en el documental, la desesperación de la chica, que es escalofriante. Ese video es el final, no sé, del 3er o 4 episodio. Te vuela la cabeza, literal, te digo. A mí me voló la cabeza y dije, ¿qué? Esto es peor que Game of Thrones, digo, con los cliffhangers que me está metiendo. Y tenías que esperar toda una semana para ver el siguiente. Bueno, la verdad que se pone todo escabroso. Yo sé que te estás recontra enredando, pero te voy contando hechos puntuales y te recuerdo que estábamos viendo un documental sobre un evento, sobre una conferencia de anarquistas. Y mirá en lo que termina todo esto. Bueno, ¿en qué termina? Termina en que Nathan Freeman, el hombre que no quería escolarizar a sus chicos, se fue a Acapulco, participó de la primera conferencia, luego se hizo organizador de la conferencia. Es el que hizo realmente que Anarcapulco tenga el nivel que querían que tenga y que pudiera convocar a grandes personalidades anarquistas, pero que después, por H o por B, por alguna razón, sin que le digan nada, fue reemplazado y montó su propio evento. Le agarra una depresión, sufre una estafa con esto de las criptomonedas. Si no me equivoco, no me acuerdo si la estafa con las criptomonedas o qué. Sufre una estafa. La depresión lo vuelca al alcohol mal y termina muriendo. En Acapulco tienen que hacer una colecta porque son anarquistas, no están empadronados, no tienen salud pública y los habían estafado, habían perdido todo el dinero que tenían. La esposa tiene que hacer una colecta con otros anarquistas que ponen dinero para que le puedan financiar un tratamiento que termina muriendo de cirrosis ahí en México, en un hospital de México, un hospital de mierda de México. Un saludo a Adrián, que no escucha esto porque por suerte no está suscripto, pero bueno, en un hospital de mierda de México muere un tipo que era un gringo que podía morir en un hospital de mierda en Estados Unidos. Muere ahí, bueno, es devastador ese momento porque ya te digo, la esposa está todo el documental hablando y hasta el último episodio no dice que su marido murió. O sea, cuando empieza el documental su marido ya está muerto, pero ella habla como si su marido estuviera vivo. Ese momento es devastador porque aparte el tipo está hecho mierda y hay imágenes del tipo en el hospital. Bueno, tremendo. Dejó a su familia sola con sus 2 hijos, todo, digamos, se entregó al alcohol, en una depresión y listo. Ahí terminó de cirrosis en México.
endeudadísimos, teniendo que pedir dinero prestado a través de una donación. Fíjate lo que es, ¿no? Tremendo. John y Lily, a John lo matan. Bueno, Jason se recupera, a John lo matan. No se sabe quién lo mata. Todos los ojos apuntaban al marín que se había peleado con ellos, que les había prometido que los iba a matar. Cuando lo matan todos creen que es él, pero no hay ninguna prueba, no se puede confirmar nada, y de hecho lo que se dice es que como estaban en México, fueron los narcos, se enteraron de que estaban vendiendo droga en un hotel y no pagaban regalías, y fueron los narcos y los liquidaron. Agarraron a los gringos y los liquidaron, porque es algo que van a decir los propios mexicanos, que estos anarquistas vivían acá, pero nunca pensaban, nunca miraron a su alrededor y nunca se dieron cuenta de la sociedad en la que estaban viviendo, que era una sociedad violenta, peligrosa, que podía pasar cualquier cosa, y ellos vivían como si nada, y encima, claro, venían gringos con dólares, ahí todo. Y bueno, estos chicos con un gran problema porque también no tienen un centavo, no pueden sacar el cuerpo del pibe del hospital porque les cobran fortuna por sacar el pibe del hospital, y los chicos no solo son anarquistas, sino que son re pobres, re humildes, y ella, Lily, está totalmente sola porque está media distanciada de todos los anarquistas y no puede volver a Estados Unidos porque es buscada por posesión de drogas. Así que bueno, ahí se arma. Acá también hay esta historia tiene un lindo cierre, porque vamos a ver a la chica que medio como que encontró su lugar, se pone en pareja con un mexicano, viene su padre con quien hacía mucho tiempo que no la veía. Al final la relación que tenía con este John parece que no era tan buena, todo. Al final del documental nos van a contar todo esto, que también es como una historia que cierra bien. El marín se suicida, el marín a quien acusaban todos de haberlo matado, se termina suicidando porque estaba totalmente loco, ¿no? De lo que había pasado, pero lo vas a ver, hay varios videos del muchacho que te das cuenta que está totalmente quemado. Y la conferencia de Anarcapulco está vigente al día de hoy, se sigue haciendo todos los febreros, así que si estás escuchando esto y te da ganas de ser anarquista, en febrero podés irte a México a participar de Anarcapulco. Ya no es lo mismo, ya bajó un poquitito, pero algo normal, porque había tenido antes de la pandemia había sido un furor, era tremenda la cantidad de gente que iba y el lujo que tenían, las cosas que hacían, la verdad, cosas con mucho dinero. Y bueno, Jeff Berwick, que es el organizador, sigue en la suya con su podcast, con sus redes sociales, con su conferencia sobre anarcocapitalismo, que es una locura total, pero que al menos sirvió para este documental, que es una auténtica belleza. A mí me encantó, me imagino que nadie de acá lo va a ir a ver, lo siento mucho, pero si algún día estás aburrido o aburrida, dale play, porque realmente es un documental excelente. Y ya te digo, yo no empatizo para nada con las ideas anarquistas, pero está genial el documental porque, para ser honesto, ¿no? Y haciendo alguna que otra conclusión, los primeros episodios del documental, más allá de los cliffhanger, te muestra en cierta manera que todo es posible, que la unión de muchísimas personas pensando diferente, de diferentes realidades, con una idea en común, puede hacer cualquier cosa. Lo que hacen con Anarcapulco es brutal, es brutal. Como movimiento es perfecto. Digo que hasta me cambió la idea que tenía de esto de la anarquía, porque lo tenía como muy absurdo, como algo muy vacío, como algo, o sea, tengo un prejuicio muy grande para la idea anarquista. Y el documental, más allá de que al final todo termina saliendo mal, como te estoy contando, te muestra que, cuidado, todo es posible. Hay algunas ideas que, si planteas de determinada manera, pueden llegar a dar cierto resultado. La verdad que te lo hace considerar. No va a ser mi caso, no me voy a ir a Acapulco. Intentaré no volver a pisar Sudamérica cuanto pueda, ¿no? Salvo alguna que otra visita familiar. Pero es muy interesante. Y ¿sabés qué es lo que más me sorprendió? Que todo esto de Anarcapulco, todo esto que vamos a ver en el documental, estaba pasando a la vista de nuestros ojos. O sea, a mí nunca me llegó la noticia de Anarcapulco, pero ahora vas a su cuenta de Instagram, a su grupo de Facebook, y es increíble la cantidad de gente que lo sigue. Y gente, insisto, para como la anarquía es algo tan abstracto, si hay 1 millón de personas, hay 1 millón de ideas diferentes sobre la anarquía. Y a pesar de esa diferencia, estos tipos lograron armar un evento tremendo que en algún momento termina convirtiéndose en 3 eventos. Pero bueno, luego, claro, ¿sabés qué es lo que nos muestra el documental? Creo la última conclusión que podemos sacar es cuál es el precio de vivir en una utopía de esa manera, de esa forma, ¿no?
¿Cuál es el precio a pagar? Y bueno, uno se murió de cirrosis y endeudado. El otro le metieron un corchazo. Y el otro, Berwick, que en realidad no le pasa nada relativamente grande, pero también va a atravesar por algunas situaciones. Y él mismo dice, bueno, dice, si elegimos vivir en anarquía, yo no puedo llamar a la policía para que vengan a buscar a un muchacho que está vendiendo droga en la puerta de mi hotel. En la puerta del hotel donde yo hago mi conferencia. Porque si yo simpatizo con la anarquía, no puedo llamar a la policía. No puedo ir a pedirle ayuda al Estado. Si yo lo que quiero es justamente la destrucción del Estado, ¿no? Que el Estado, la anulación del Estado. Y en esa coherencia, es tal como lo va a decir Berwick en el documental al final, bueno, hay que pagar el precio. Si querés ser anarquista, realmente hay que estar dispuesto a ser anarquista, y el precio es este. Hay gente que va a morir, hay gente que va a quebrar, y hay gente que las cosas le van a salir mal, pero bueno, al igual, y lo dice él, al igual que en la sociedad, al igual que viviendo en la sociedad normal. Yo, Berwick, con todo respeto, mi colega podcaster de Anarcast, prefiero vivir en sociedad y no en anarquía, pero he disfrutado muchísimo con este documental producido por Blumhouse, que se puede ver en HBO y que se llama Los Anarquistas. 6 episodios creo que tiene, 7 como mucho, son largos, 50 y pico minutos, pero te puedo asegurar que nunca me había atrapado tanto un documental, no podía dejar de verlo, y al día de hoy, ahora que me puse a preparar este podcast hace un ratito, que ya es muy tarde en la noche, ahora que me puse a preparar este podcast, dije, extraño ver este documental. ¿Sabéis que hasta me dio ganas de verlo de vuelta? Sí, realmente es muy interesante, casi tan interesante como el título del que te voy a hablar mañana jueves. Así que espero que te pases por aquí otra vez. No sé si notaron que no estoy grabando el podcast de un minutito, el breve que grababa antes, no lo estoy grabando ahora por cuestiones de tiempo y porque también, como te contaba, estoy reformulando varias cositas de este podcast que más adelante te voy a contar, cuáles son mis ideas. Así que por el momento, nada más, agradecerte que hayas escuchado hasta el final este podcast tan raro. Creí que iba a durar 20 minutos y duró 40 y pico, así no hay hora que aguante, que sea suficiente para grabar un podcast. Mañana nos encontramos, prometo no venir con un documental y prometo no venir con ideas anarquistas. Así que, adiós.